La doctora Elizabeth Rovere comenzará ahora a hablarnos un poco de las cenizas volcánicas. La doctora está trabajando en la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada. Bueno, los objetivos son entonces dar conocimiento sobre la generación del proceso eruptivo volcánico, conocer el origen de la formación de cenizas durante la dinámica eruptiva, mostrar los impactos que producen las cenizas volcánicas, algunos estudios de caso y mostrar trabajos científicos y técnicos realizados por el SEGEMAR, en el INTEMIN también y en el IGRM, trabajos de campo también. Planificación y proyectos necesarios a futuro, que eso lo que quisiera proponer como conclusiones es generar a partir de ahora mesas redondas de discusión sobre estos para futuras planificaciones con respecto a la peligrosidad volcánica específicamente. Bueno, un volcán se desarrolla, esta definición es importante tenerla en cuenta, algunas definiciones que por supuesto muchos de ustedes conocen, pero quiero resaltar algunos temas muy importantes. Un volcán se desarrolla a través de un fenómeno en el cual roca fundida, magma surge hacia la superficie, donde la lava, piroclastos, gases volcánicos ascienden a través de una ruptura o conducto, vent, hacia la superficie, formando generalmente una abertura denominada cráter. Quiero resaltar este concepto porque hay muchos procesos en los cuales podemos mal denominar la palabra volcán o un término volcán para algunos cerros que todavía o nunca o aún no han sido volcanes. Esta es una gráfica muy interesante que es un DEM, un modelo de elevación digital mundial que muestra la actividad tectónica en formato digital de la Tierra. Acá también se muestra, esto se puede subir mejor dicho, bajar en una plataforma que se llama Smithsonian Volcanic Program, que se puede ampliar y tiene una resolución fantástica. Se puede ver la tectónica y el volcanismo del último millón de años. Cuando mencionamos entonces volcanes activos, en el título de este trabajo, es justamente porque no vamos a referirnos a las cenizas volcánicas previas o paleoestratigrafía volcánica o paleotefroestratigrafía. Entonces vamos a referirnos únicamente a las cenizas volcánicas de volcanes activos que están referidas a los últimos 10.000 años, según el Global Volcanic Program establece así. Acá se puede ver los volcanes, en una figura, los volcanes activos del mundo, y cabe destacar que estos son los volcanes que afloran sobre la superficie de la Tierra. Acá no están mostrando los volcanes submarinos. Este es un gráfico muy simple que sirve como idea, digamos, para mostrar las distintas índices de explosividad volcánica o energías. Pero además también unas definiciones que no son muy exactas, este cuadro es antiguo, pero es generalmente como se enseña a las distintas erupciones volcánicas según una clasificación como efusivas, explosivas o extrusivas. En el índice de explosividad volcánica, es Volcanic Explosivity Index, como muchos conocen, es una escala fundamental para el estudio de los volcanes activos, debido a que esto indica la magnitud de energía
está definida por Newhall y Self, que es una escala que es logarítmica, que va de 0 a 8, y un aumento de 1 en cada índice indica una erupción 10 veces más potente. El índice 0, por ejemplo, sería una clasificación de una erupción hawaiana, aunque como muchos de ustedes saben, en el año 2018 ya la erupción de Kilauea en Hawái fue un poquito más, digamos, llegó hasta un índice de explosividad 2. ¿Esto qué significa? Que la columna eruptiva ya superaba, por ejemplo, el kilómetro de altura y el volumen de material arrojado superaba el 1.000.000 de metros cúbicos. Sobre la periodicidad es algo muy relativo, pero bueno, esta escala sirve, hay varias escalas, varios gráficos de escalas, pero esta me parece la más interesante y más práctica para ver sobre todo el tema del volumen de material arrojado, que incluye cenizas, lava y todos los materiales que salen del conducto y del cráter de un volcán. Acá también hay una clasificación muy rápida según estilos eruptivos de Cass y Wright, que tienen que ver también con este índice de explosividad y BEI que habíamos hablado recién, y se diferencian también por las alturas de la columna eruptiva. También tengamos muy en cuenta, tenemos que conocer muy bien lo que es la altura del nivel troposférico, ¿no es cierto? Ahora que más o menos equivale a unos 10 kilómetros, una erupción subpliniana ya supera el nivel troposférico, o sea que ingresa en la estratosfera, y esto particularmente, este tema de superar los niveles troposféricos, tiene mucha incumbencia en el tema de los estudios de las cenizas volcánicas, y ya vamos a ver por qué más adelante. Acá tenemos otro gráfico que básicamente es de Simkin y Siebert. Esta es según la clasificación geomorfológica de los volcanes. Como pueden ver acá, en la mayoría de los volcanes más grandes son los en forma de escudo, caldera, estratovolcanes, volcanes complejos, compuestos. Cono en cono, que también se llama volcán Soma. Y también están, también volcanes que, como en el caso del volcán Antuco en Chile, que es un volcán que hizo una erupción, comenzó su actividad en el Plioceno, después hubo un colapso de caldera y luego volvió a crecer un nuevo volcán ya dentro del Soma. Y en general, los volcanes más pequeños, como estos que ven abajo, son volcanes de origen freatomagmático. Aunque también, bueno, los volcanes fisurales también pueden formar parte de grandes estratovolcanes. En cuanto al volumen, también, como habíamos hablado recién, esto indica, también es una manera diferente de mostrar el índice de explosividad volcánica y destacar cómo, por ejemplo, un nivel 4 o 5, que equivaldría para nosotros, para los que conocemos la actividad en Argentina de los últimos años, como el volcán Hudson en 1991 o en el 2008 la erupción del volcán Chaitén, estaban entre 5 y 4 el grado de energía. Fíjense que esto es equivalente más o menos a la erupción del volcán St. Helens en 1980, con 1 kilómetro cúbico en volumen de material extruido. Los volcanes que ya
tuvieron mayor actividad. Bueno, ninguno de nosotros ha presenciado o ha experimentado este tipo de actividad. Y bueno, esperamos que no ocurra, pero por ejemplo, el Long Valley Caldera o Yellowstone, el volumen y la energía de explosividad han sido catastróficas realmente. También acá podría estar algunos, el Krakatoa, por ejemplo, el Krakatoa 1, que fueron erupciones realmente que generaron extinciones. Bueno, vamos a seguir entonces con las partes de un volcán y los procesos eruptivos. Acá quizás, bueno, en este gráfico sencillo también podemos ver y podemos ya ir apuntando a donde queremos llegar, que es al tema de las cenizas volcánicas o la formación de cenizas volcánicas. Un volcán, entonces tenemos las partes que puede formar un diques. Quiero pedir, no sé si disculpas, pero quiero aclarar que hay muchas fotografías o muchas filminas que están en inglés. Y en realidad a mí el inglés me sirvió desde el principio para poder intercambiar con geólogos y profesionales de otras áreas, y sobre todo en el tema de cenizas volcánicas, haber podido trabajar con Peter Baxter, que es un médico inglés especialista en cenizas volcánicas. Por lo tanto, quiero aclarar que hay muchas filminas que por ahí están en inglés, pero tuvieron que ver con parte del desarrollo de esta carrera de poder especializarme en el tema de las cenizas volcánicas. Acá quiero aclarar que hay más de 1.500 volcanes activos en la Tierra en este momento, hoy. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la definición que dijimos al principio, que hasta 10.000 años, de 10.000 años hacia adelante, si un volcán hizo erupción en los últimos 10.000 años, es considerado activo. Las partes de un volcán, entonces, lo que más nos compete a nosotros es la emanación de gases, principalmente dióxido de azufre, dióxido de carbono y vapor de agua. También hay otros gases, como ustedes sabrán, que pueden emanarse de un volcán. Depende, cada volcán tiene distintas composiciones en la emanación de gases y en la composición de sus lavas. Tienen todos una firma que es diagnóstica para cada volcán, firmas espectrales también, y tiene firmas isotópicas. Las cenizas, acá vamos a ver varias definiciones de cenizas que no son quizás completas o correctas, pero después vamos a profundizar en la definición de la ceniza y la formación de cenizas. Pero bueno, serían las pequeñas partes de lava o de rocas en las cuales son expulsadas al aire por la explosión volcánica, ¿no es cierto? Acá se conoce también como la garganta o cráter, que es la parte donde el volcán la lava hace erupción o eyección. Conducto o vent, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a ver las partes que tienen que ver con la dinámica interna de una erupción pliniana. Yo voy a profundizar mucho en este tema, lo voy a leer tal cual para que esto quede muy, muy en claro, porque es muy importante que sepamos de dónde provienen las cenizas volcánicas y la importancia que tiene conocerlo, porque además de su importancia para nosotros, una vez que las cenizas han sido caídas y depositadas en la superficie de la Tierra, es muy importante para los geofísicos, para conocer que en muchos casos las señales sísmicas tienen que ver con el proceso de formación de cenizas y explosiones internas dentro del conducto
o, como vamos a ver acá, en la región de vesiculación entre la cámara magmática y el vent o el conducto de ventilación. Acá podemos ver en este gráfico, que está un poco fuera de foco, pero se puede ver bien, que acá hay una superficie de exsolución y una superficie de fragmentación. Entre las dos está la región de vesiculación. Acá más arriba vemos la columna eruptiva que se forma a partir de la superficie de fragmentación, con una zona de fragmentación de gases, una región de fractura y de gases, y una región convectiva y la región de umbrella o de paraguas, que es generalmente la que se forma cuando llega a la troposfera, al nivel de la tropopausa, la columna eruptiva, y forma ese gran paraguas o ese gran hongo que nosotros conocemos, que ha ocurrido, por ejemplo, con la erupción del volcán Calbuco, la del Chaitén, la del Puyehue, Cordón Cauchi. Pero vamos ahora a la superficie de exsolución. Ocurre en el reservorio de magma debajo del volcán, separa una zona de magma que contiene volátiles disueltos de una zona suprayacente de magma que contiene burbujas de gas disueltas. ¿Qué quiere decir esto? En esta región, por debajo de la superficie de exsolución, tenemos la cámara magmática estable. Una cámara magmática que la podemos ver los que pudimos ascender al volcán Villarrica, que se encuentra en equilibrio entre gas, sólido y líquido, o lava, o ese magma. A partir de esa superficie de exsolución, cuando comienza un desequilibrio, comienza a generarse esta región de vesiculación, que vamos a ver después. En la superficie de fragmentación ocurre en la parte superior de la columna de magma y separa la zona de magma que contiene gas disuelto de la columna de erupción suprayacente. La fragmentación del magma se genera por la rápida expansión de gas y la explosión de burbujas. De manera de que en esta zona, si pueden ver el mouse, vamos a tener la gran concentración de gases y la generación de la explosión volcánica. Cuando comienza el desequilibrio entonces y la presión, se comienzan a formar gases, el gas va a tender a expandirse y a buscar zonas de mayor descompresión, Por lo tanto, como conocemos, los gases se expanden. A medida que los gases se expanden, van a generar fracturas en las paredes de esas burbujas, de ese gas, de esa vesiculación que formaron. Al formarse esa vesiculación y querer expandirse los gases y no tener suficiente espacio para expandirse, van a explotar. Y esa explosión de burbujas es la que genera la erupción. Acá podemos ver nuevamente este gráfico, como lo mencionamos recién. La altura de la columna eruptiva y la altura de la columna del magma son relativas y dependen de cada volcán. Volcanes que tienen columnas eruptivas muy prolongadas y prácticamente no tienen columnas de magma, de manera como en el caso de Villarrica, porque el magma está en equilibrio. Cuando entra en desequilibrio, la columna eruptiva ingresa, se forma como una especie de cañón, como ocurrió en la erupción de Villarrica, que duró un día, la erupción una hora, y simplemente fue la expansión de los gases en una explosión de tipo balística
que no duró más de 2 o 3 horas. Ese sería un modelo completamente opuesto a, por ejemplo, a un volcán, a una columna eruptiva como la que podría tener el volcán Copahue, o como una caldera riolítica como la del volcán Chaitén. Entonces, es muy importante tener muy en claro, no solamente por el conocimiento de la formación de cenizas volcánicas y de la zona, de la región de vesiculación, sino también para conocer los distintos tipos de volcanes. No basta con conocer la sísmica de un volcán, para conocer realmente cuáles son los distintos tipos de volcanes y cómo cada uno tiene su propia impronta, ¿no? En el caso bueno, es unas fotos, no son muy buenas, pero esto es simplemente para mostrar el ascenso convectivo de la pluma de erupción de un volcán en Rusia, Klyuchevskoy, en 1994. Y acá muestra, tenemos fotos mucho mejores en Argentina, pero ya las vamos a ver, pero simplemente para ver, por ejemplo, cómo la pluma, una vez que entra, asciende la columna eruptiva, influye el viento y deja de tener la energía convectiva del ascenso de la columna. Eso lo vamos a ver en otra filmina. Entonces, es importante que quede claro que la superficie de exsolución, en donde se comienza la ebullición de esas burbujas, de ese magma, después pasa a la vesiculación, que es la formación de burbujas, y la fragmentación, que ya inicia la columna eruptiva. Entonces, esto solamente no voy a profundizar mucho más en esto, pero acá en negrita tenemos escrito bien claro que la fragmentación de las paredes de burbujas comienza entonces en la superficie de fragmentación. Aquí las burbujas de gas crecen durante el ascenso hasta que se vuelven inestables y explotan. Tengo esta después en el PowerPoint o en el PDF, les voy a mandar con más detalle este tema tan importante para conocer sobre volcanismo. La columna eruptiva, entonces, en la superficie de fragmentación está el punto de origen de la erupción y la región de gas caliente y partículas piroclásticas rotas sobre la superficie de fragmentación se llama columna eruptiva o columna de erupción, que transporta materiales piroclásticos desde la base hasta la atmósfera, y la altura puede ser entre 2 kilómetros, como en el caso de Hawái, o 45 kilómetros como una erupción como de tipo BI8 o pongámosle 7. Bueno, y un poco acá, no voy a leer esta parte, pero es un poco lo que quería mostrarles en esta figura, que espero que a mí me queda muy grabado. Esta es una ceniza volcánica del volcán, de la erupción de 1932 del volcán Kisapu. Estas cenizas volcánicas nosotros con la licenciada Andrea Romano, hemos estudiado durante más de casi 10 años cenizas volcánicas, y acá se puede observar distintas vesículas, distintos tamaños de vesículas, las cuales indican microexplosiones dentro de la misma zona de fragmentación, y es para destacar que la erupción de 1932 del volcán Kisapu fue una de las erupciones más significativas, más energéticas del siglo XX en el mundo. Y como muchos saben, afectó la ciudad de Buenos Aires y cubrió la ciudad de La Plata, y
bueno, ninguno de nosotros había nacido, pero nuestros abuelos, muchos de ellos recuerdan este tema. Bueno, y acá hay como una especie de resumen de lo que significa el magma en estado homogéneo, el magma vesiculado, el ascenso y la formación de los niveles de fragmentación y la dispersión de partículas de gas. Este modelo es un poco diferente al que mostré anteriormente. A mí me gusta, el anterior es más reciente y son teorías y hipótesis más nuevas, pero ya hace muchos años que se consideran estos modelos como válidos dentro del ascenso y la formación de burbujas, ebullición y vesiculación. También hay un concepto interesante que se llama segunda ebullición o cristalización, que como ustedes saben, muchas veces la segunda erupción de un volcán de estilo subpliniano, o sea, de un índice de explosividad alto, ya estratosférico, muchas veces hay una primera erupción y luego hay una erupción de mayor energía. Esto ocurrió en el Cordón Caulle y también en la erupción del Calbuco, que duró del 2015, el 21 de abril y el 22 de abril, o 22 y 23 de abril, pero la segunda erupción fue más significativa. Esto tiene que ver también con este proceso de recristalización de esas burbujas, una compresión por un cierre en del conducto o una disminución del espacio de ventilación del conducto y entonces nuevas explosiones con mayor energía. Esto es para investigación y realmente es un tema muy interesante para volver a revisar y a trabajar. Esta es vamos a ver si nos resulta. Bueno, quería mostrarles una animación, ahí está, y otra animación acá. Bueno, acá pueden ver vamos a ver distintos productos de una erupción volcánica. Acá ven coladas de lava. Es muy importante comprender entonces que como peligrosidad, como valor de peligrosidad en una erupción volcánica, la lava es uno está catalogado como de los menores peligros volcánicos. Esto es muy importante que nosotros como geólogos sepamos difundirlo y enseñar y hacer conocer la importancia de los otros peligros volcánicos, que son mucho más importantes y quizás debería dejar de mitificarse a la lava como el gran peligro de una erupción, si bien es cierto que tiene una gran atracción por lo magnífico que es la observación de una colada de lava, pero sí empezar a dar a conocer, sobre todo en países de Latinoamérica, la importancia y el peligro que muestran los flujos piroclásticos o corrientes de densidad. Bueno, el flujo piroclástico acá hay muchos modelos, también en algunos casos pueden formar oleadas piroclásticas o otros tipos de flujos relacionados con, hay nuevas definiciones porque hay muchas variedades de flujos piroclásticos, pero en este gráfico lo que podemos ver es lo que ocurre en un flujo piroclástico. Cuando en la parte de arriba podemos ver
que asciende la columna eruptiva en una erupción y se forma esto que habíamos visto, la columna, el hongo y una nube o una pluma y una caída de cenizas. En la caída de cenizas, eso que vamos a trabajar después. El tema es que cuando la columna eruptiva ya no soporta el peso del material que ascendió, se genera muchas veces un colapso de columna eruptiva. Este colapso de columna eruptiva es el que genera estos flujos piroclásticos que pueden ser de muchas maneras. Pueden ser simples, pueden ser, puede estar todo junto, puede no formarse esta nube, esta pluma y colapsar todo. Depende muchísimo de la composición, de la explosividad, etc. Pero el tema es que la mayor peligrosidad está en las poblaciones que viven o están próximas a las laderas o en los valles próximos a estos volcanes. Hay un proceso que ocurrió en Guatemala hace un año y medio, que tiene que ver con este gráfico que vemos acá abajo. Inicialmente, el flujo piroclástico avanzó en forma, con un frente básicamente gravitacional. El tema es que las explosiones que habíamos hablado, que continúan debido a la degasificación de la columna eruptiva, continúan en esta nube de roca, polvo y gas caliente, y cuando la pendiente disminuye, esta nube va a seguir avanzando por encima de la base del surge, de la oleada o del flujo piroclástico. De manera tal de que esto puede avanzar a 200 kilómetros por hora y las nubes de cenizas pueden llegar a extenderse hasta 300 kilómetros y hasta que colapsan o caen o van cayendo como nubes de cenizas. Entonces estas que no son exactamente cenizas, esto es un gas caliente, es el que ha generado este desastre en Guatemala, pero básicamente, y estoy convencida de que si hubiera habido mayor información sobre esta diferencia entre lo que es un flujo piroclástico y una colada de lava en la población de Guatemala, cuando fue la erupción del volcán Fuego, hubieran habido menos tragedias. Acá vemos un flujo piroclástico ocurrido en 1991 también, en el mismo año que hizo erupción el Hudson. Acá esto es en el volcán Unsen, en el sur de Japón. Este flujo piroclástico, se pueden ver los lóbulos del frente en la base, y esto es la dimensión que tiene este flujo, porque estas son pequeñas casas. El frente de los flujos es generalmente multilobulado y tiene velocidades internas diferentes y es multidivergente. Las nubes de cenizas acompañantes se pueden separar del cuerpo del flujo. Bien. Entonces, a partir de los conductos de volcanes activos pueden surgir oleadas, flujos piroclásticos, lahares con disparadores previos. Los lahares, entonces, es lo que estamos mencionando ahora, es el segundo peligro, digamos, para tener en cuenta, más allá de las cenizas volcánicas, que es a donde vamos a llegar. Como muchos de ustedes saben, en 1985 ocurrió una erupción en el Nevado del Ruiz, en Colombia, que produjo un lahar que fue atravesando, como pueden ver acá, distintos valles y distintos
inclusive pasó cerca de distintas poblaciones hasta que arrasó con una población que estaba a unos 100 kilómetros y prácticamente no quedó, bueno, arrasó prácticamente toda la ciudad, que estaba ubicada en la planicie aluvial de este río. Algo parecido ocurrió en la erupción del 2008 del volcán Chaitén en el pueblo de Chaitén, que también está ubicado en la planicie aluvial del río, entre el río Amarillo y el río Chaitén, y en la costa del Pacífico. Esto es muy importante tener en cuenta los peligros que se generan por la ARES. Pero también yo quiero destacar que la mayor cantidad el mayor volumen de carga que tiene un lahar está constituido por cenizas volcánicas. O sea, la gran acumulación de cenizas volcánicas del volcán Chaitén fue la que generó el lahar por un disparador posterior que de todas maneras en una zona muy lluviosa generó el gran lahar que desplazó a la ciudad. Algo parecido ocurrió en Armero, pero en este caso se sumó que había un glaciar en el Nevado del Ruiz, es un volcán con glaciares. Estos glaciares se derritieron inmediatamente y además atravesaron una especie de una pequeña represa que a su vez cargó de agua y saturó esos sedimentos y generó un flujo sumamente denso y que produjo este lahar. El lahar de Chaitén lo podemos ver acá. Podemos ver también, este es el depósito que quedó de la erupción de 2008, después que el lahar trasladó estas casas, acá son casas, esto que pueden ver acá son las casas que estaban en la ciudad y desplazó las casas hacia el mar. Esto es la ciudad de Chaitén. Fíjense acá la vegetación, lo que muestra que es una zona sumamente húmeda. El lahar provino de esta zona, pero también hubo una coalescencia, digamos, de lahares que atravesaron toda la ciudad. Bueno, acá espero que podamos ver, este es un modelo, es un lahar en Frank Lavigne, en Indonesia, grabó este lahar, que es un pequeño lahar, en realidad, producido por una lluvia, y ya hacía varios días que había ocurrido una erupción volcánica. Pero el disparador fue una lluvia. La carga, como pueden ver acá, es de cenizas volcánicas con el cemento, digamos, que parece cemento, fíjense el color, y puede transportar bloques de hasta 1 metro de diámetro. Después, cuando termine la charla, me van a decir si pudieron escuchar, porque se escucha muy bien, por lo menos yo lo puedo escuchar, pero lamentablemente Daria me decía que no podía escucharse desde ustedes, digamos, el sonido del lahar. Acá tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en Villa La Angostura. Acá también ocurrieron lahares, eran parciales, digamos, fue tanta
la desesperación durante esos días que solo Defensa Civil de Neuquén y Río Negro y también el ejército trabajó muchísimo. Yo le agradezco a Fabián Vincent, que me ha entregado muchas diapositivas y muchas fotografías relacionadas con el gran trabajo que hicieron en Villa La Angostura en el 2011 cuando fue la erupción del Puyehue Cordón Caulle. Y también se generó, bueno, por supuesto, como siempre, en las zonas más bajas y eran los poblados más pobres, sufrieron gravemente el impacto de estos lahares. Y sí, también se dividió en ese momento en verde, naranja y rojo la región, todo el pueblo, Villa La Angostura, para, bueno, para atender y asistir en salud y en las emergencias durante la erupción. Bueno, acá vamos a tener muchas definiciones de cenizas volcánicas, pero yo creo que todos nosotros ya a partir de ahora podemos entender de dónde provienen las cenizas volcánicas. Acá yo conseguí, inclusive del Servicio Geológico de Estados Unidos, una definición que la verdad me sorprende porque no es correcta, totalmente correcta, digamos. Esta definición es del Servicio Geológico de Estados Unidos, que dice que las cenizas volcánicas junto con el vapor de agua y otros gases calientes es parte de la columna de ceniza oscura, o sea, que si no es oscura, no sería ceniza volcánica para esta definición, por lo menos, que se eleva sobre un volcán cuando entra en erupción. Después, bueno, dice debido a su pequeño tamaño y baja densidad, las partículas que forman las cenizas volcánicas pueden viajar largas distancias transportadas por los vientos. Bueno, hay muchas definiciones de cómo se forman y cuál sería la definición de una ceniza volcánica. Pero en realidad la definición básicamente la podemos considerar en forma amplia porque las cenizas volcánicas también son definidas muchas veces cuando hay cuando tenemos la pili o cuando hay polvo volcánico, que serían de un diámetro ya micrométrico, pero vamos a definir como cenizas volcánicas a toda la gama, digamos, de material desde la pili, unos 2 centímetros, hasta polvo volcánico, para poder estudiar en forma generalizada desde todo punto de vista, desde el punto de vista geoquímico, y también teniendo en cuenta algo muy, pero muy importante, que las cenizas volcánicas de 2 centímetros, por ejemplo, o pomes mayores, que cayeron, por ejemplo, por la erupción del Puyehue, del Cordón Caulle, en realidad son altamente vulnerables a la meteorización. De manera que si tenemos en cuenta la erosión y la meteorización, es algo muy interesante para volver a hablarlo esto con el grupo de peligrosidad volcánica. Vamos a seguir teniendo cenizas volcánicas relacionadas con dispersión por los vientos por años en la zona de Villa La Angostura, sobre todo, Bariloche y todas las zonas aledañas, porque la acumulación de cenizas volcánicas en la base del complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle es de más de 1 kilómetro cúbico y la desagregación va a continuar por años. Eso lo pueden ver hoy en día cuando alguno de ustedes visita, si visitan Villa Angostura, Villa Traful,
si son días secos o días de mucha sequía, de varios días, van a ver que hay dispersión de cenizas y cenizas en suspensión permanentemente. Esto es un tema también para seguir tratando. El tema de la dispersión de cenizas volcánicas es muy importante para generar mapas isopáquicos también y para el estudio para la dispersión de cenizas durante, para la aviación, la aeronavegación. Y lo que más nos debería interesar a nosotros es también para la salud, para conocer la calidad de aire en distintas zonas y poder realizar mediciones y prevención en el caso de que haya valores muy altos no permitidos para en caso de toxicidad o para la respiración. Después vamos a ver un poco más sobre este tema. Estos son gráficos de Prata y también la doctora Bonadonna de Italia han hecho trabajos y siguen haciendo trabajos muy interesantes sobre el tema de dispersión de cenizas y modelos de dispersión. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, lástima, esto no lo puedo mover ahora, pero la concentración media en relación a la distancia al cráter. Esto es muy simple para ver, o sea, obviamente los materiales más grandes de una pluma eruptiva, las cenizas más grandes van a depositarse en la cerca, digamos en las proximidades, y las partículas más pequeñas van a depositarse más lejos. En este gráfico tenemos un promedio del diámetro del tamaño de grano en milímetros. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un volcán a 5 milímetros, 5 milímetros de diámetro, y tenemos el volcán en esta posición, de manera de que las partículas de 5 milímetros van a ir, este volumen de partículas se van a ir depositando en su mayoría a 100 kilómetros de distancia, y después se van a ir depositando partículas menores de 0,1 y 0,04 milímetros, ¿sí?, hasta los 300 kilómetros. Quiero destacar qué es lo que ocurre a los 300 kilómetros. En este caso, esta curva, y estos son gráficos analizados por los procesos físicos, digamos, que genera, sin considerar el viento, sin tener en cuenta el viento, si fuera simplemente una erupción volcánica sin viento. Se generaría como una meseta en esta zona, y las partículas entre 0,05 y 0,04 milímetros van a quedarse, mejor dicho, van a continuar depositándose a partir de los 300 kilómetros hasta los 600 kilómetros en forma homogénea, digamos. En este gráfico se puede ver aún más este tema. Este es el espesor del depósito en centímetros. Si tenemos el espesor máximo en centímetros, que podría llegar a quedar en una erupción media subpliniana de un grado 4 o 5, es de 18 centímetros, y va a ir bajando el espesor hasta más o menos unos 2 centímetros a los 100 kilómetros de distancia, digamos. Después va a disminuir inclusive el espesor, y entre los 200 y los 450 kilómetros de distancia el espesor aumenta. Esto
yo quiero ahora pasar de este modelo teórico dinámico, digamos, cinemático, quiero recordarles a ustedes la erupción del Puyehue de Cordón Caulle y recordarles las distancias en las que está la ciudad de Bariloche, más o menos en 100 kilómetros, ¿sí? En línea recta del conducto, de los conductos o de los varios cráteres del Cordón Caulle, y a 300 kilómetros de distancia es el punto intermedio entre Comayo e Ingeniero Jacobacci. No sé si ustedes recuerdan, pero uno de los principales afectados, las ciudades más afectadas por las cenizas volcánicas, eran Jacobacci y Comayo. Por supuesto que no se interpretaban en esos tiempos este tema, sino que, bueno, paradójicamente estas poblaciones son muy pobres. Bariloche es una ciudad rica y pujante, pero nunca se había tenido en cuenta este tema, y este tema nuevamente es muy importante considerarlo, porque va a repetirse con el tiempo, y es muy interesante poder hacer un análisis crítico y también desde un punto de vista científico poder explicar las razones por las cuales el espesor de cenizas volcánicas depositado en estas regiones fue tan grande y tan importante. Más allá de considerar el tema del viento, porque el viento es un tema muy importante, o sea, es muy intenso en la zona de Jacobacci, pero también es curioso, hace unos años ya que estoy en contacto con Ingeniero Jacobacci, por distintas razones. No se conoce cuál es exactamente la razón, pero los vientos han disminuido significativamente, prácticamente. Inclusive hay ya varios emprendimientos de viveros, cosa que antes no se podía desarrollar porque se volaban los techos de los viveros, y ahora en este momento se están desarrollando muchos viveros, y hasta está cambiando de vez en cuando, tienen algunas lluviecitas, y está cambiando en estos últimos 10 años o 20 años, está cambiando mucho el clima en esa región, cosa que también sería muy interesante estudiar por el aspecto del tema de los suelos. Acá tenemos entonces otro gráfico en el cual podemos hacer un cálculo para hacer un mapa isopáquico de una columna, por ejemplo, de 40 kilómetros de altura, ¿no es cierto? Nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí podemos hacer el cálculo con estos gráficos, de una columna de 10 kilómetros de altura, por ejemplo. Pero una columna de 40 kilómetros de altura deposita 10 a la 4 miligramos por metro cúbico de cenizas, ¿sí? Entonces, esto sería, por ejemplo, la distancia que cubriría en forma radial desde el centro de un conducto eruptivo en kilómetros cuadrados. Vamos a ir entonces directamente a los estudios de cenizas. En las cenizas, la clasificación en el CEGEMAR, hemos trabajado mucho con Andrea Romano, como ya lo dije, en el laboratorio de microscopía electrónica que dirige Andrés Pinto. Hemos estudiado la clasificación de Wallet, que es de los primeros que han estudiado cenizas volcánicas de todo el mundo a través de microscopios electrónicos. Y él generó unas clasificaciones
morfológicas, de manera de que por ejemplo, en el caso, como pueden ver en este gráfico, estas se llamarían, son blocosas, de tipo blocosas, estas serían de tipo vesiculares, de forma de gota o de fluidas, se nota acá en la superficie esta lisa, y altamente vesiculares, con paredes de burbujas. Justamente la importancia de estudiar todo esto es por eso la explicación inicial de dónde se forman estas burbujas y qué es lo que las genera y por qué razón se forman, ¿no es cierto? Y en algunos casos en los cuales prácticamente no hay burbujas o es sumamente masivo. Todo esto indica en dónde nos puede indicar el origen, en qué parte de la columna magmática o columna eruptiva se formó esta ceniza, y además también nos puede dar un indicio del grado de explosividad que tuvo esa erupción. Acá tenemos otras, también como por ejemplo con superficies planas, ¿sí? En este caso con fracturas concoidales, pero muy masivas, en este caso con depresiones en forma de V, por impacto, y en este caso planos recuperados de superficies de fracturas. Bien, también pudimos recibir en el 2010, a través de una colaboradora del CEGEMAR y en contacto con la Universidad de Reykjavik de Islandia y la Universidad de Estocolmo de Suecia, y Stigurd Thoransson nos ofreció cenizas volcánicas de la erupción del Eyjafjallajökull del 2010. Acá se pueden ver la composición química de estas cenizas, que también se pudieron analizar en el microscopio electrónico y en el EDAX, en la cual tenemos un alto contenido de hierro y es singular el contenido de níquel, de zinc. La composición media, digamos, de estas cenizas es más o menos andesítica, como pueden ver acá por los porcentajes de sílice. Entonces, nuevamente pudimos analizar también y ver lo particular y lo diferente a otras cenizas, una vez que uno ya nos fuimos acostumbrando y conociendo distintas texturas, cómo se pueden diferenciar estas cenizas sumamente vítreas y sumamente vesiculadas respecto a las otras, ninguna otra ceniza que hayamos visto de volcanes de la cordillera de los Andes. Esto también formará parte de la base de datos del CEGEMAR que estamos realizando para generar una base de datos de cenizas volcánicas y materiales de origen volcánico que nos están ofreciendo colaboradores compañeros del INTEMIN. Acá tenemos otras partículas que fueron estudiadas en microscopio electrónico y también a través de rayos X. No sé si esta también fue analizada por Guillermo Cosi en su momento o algunas otras que se solicitó. En este caso son cenizas del volcán Chaitén. Tienen
composición, nosotros no podemos definir si tenía o no cristobalita, pero sí podíamos hacer un análisis semi-cuantitativo de la mayoría de las trizas que se analizaron acá y nos daba porcentajes cerca del 70% de sílice. O sea, ya, digamos, era una composición, es una composición riolítica, la de estas cenizas. Hicimos varios estudios, no solamente desde el punto de vista geoquímico, sino también desde los tamaños de grano, la gran vesicularidad y también la inclusión de partículas muy, muy pequeñas que prácticamente no se podían ver en el microscopio. Creo que tengo otras diapositivas más detalladas. Sí, tengo una muy, muy especial del Chaitén, que se veía que había partículas menores a 2,5 micrones, ¿sí? La resolución a veces no nos permitía ver mucho más, pero, por ejemplo, en este caso, las cenizas son de la erupción del volcán Puyehue, bueno, pongo Puyehue, pero en realidad era del volcán Cordón Caulle. Como ustedes sabrán, en el 2011 en realidad el Puyehue no hizo erupción, pero como se familiarizó tanto el término, era más fácil pronunciar Puyehue que Cordón Caulle, se popularizó y bueno, quedó así inclusive en los datos, en los registros del Smithsonian, también se llama Puyehue, Cordón Caulle, pero como si fuera uno solo. En realidad son independientes. El volcán Puyehue del complejo volcánico Cordón Caulle, que tiene más de 10 conductos, más de 10 cráteres activos. Bueno, en estas partículas podemos ver distintas texturas, ¿sí? Y en estas texturas es muy curioso porque esta es una colección que tenemos de Puerto Madryn, que fue donada a un grupo que formamos de colegas para recibir cenizas volcánicas. Entonces, esas cenizas después fueron analizadas en el microscopio electrónico de INTEMIN y ahora formarán parte esos datos, junto con las cenizas, de la base de datos de cenizas volcánicas. Lo interesante es que unos colegas de Puerto Madryn nos enviaron cenizas que caían allá en su casa, y estas cenizas tienen una increíble fluidalidad, textura fluidal, y fíjense que estos son 50 micrones nada más. Entonces, esto demuestra también que el enfriamiento definitivo de estas cenizas fue durante el transporte. También podemos ver acá que estas partículas tan pequeñitas que están acá, que también son cenizas, son sumamente importantes en el estudio micrométrico, digamos, para el análisis epidemiológico y el análisis de salud que se comenzó a hacer desde el año 2008. Acá tenemos también, bueno, otros tipos de material eyectado. Este es muy interesante porque las paredes de burbujas son elongadas, digamos, y son muy, muy, muy pequeñas, y esto formaba parte como de una especie de capa en la cámara magmática, o como decía Viramonte, como una especie de nata, que generaba como una dispersión de gases en forma vertical. O sea, este plano sería horizontal y formaba parte de una superficie dentro de la cámara magmática antes de la explosión, ¿no es cierto? Las texturas estas en el doctorado pude mostrar alguno de estos, que también se encontró en la zona de Andacollo, de este tipo de texturas de cenizas volcánicas.
Y acá nuevamente volvemos a creo que bueno, ustedes puedan verlo, se ve, es muy impresionante ver estas agujas prácticamente, que son del material eyectado por el cordón cauche. Fue, bueno, se hizo un estudio hicimos un trabajo con la doctora Lía Boto, que es química profesora en la Universidad de La Plata, profesora e investigadora de CONICET, sobre las distintas composiciones y análisis de cenizas volcánicas de distintos puntos del país donde fueron colectadas, para analizar las variaciones geoquímicas y también las variaciones texturales y morfológicas y de tamaño, principalmente, cosa que también sería muy interesante volver a hacer en el futuro, y volver a hacer colección de estas muestras que en muchos lados quedan todavía los depósitos. Acá hay algunas de las muestras estas están hechos por estudios del Centro Atómico Bariloche. Hicimos comparaciones de análisis que coincidían en muchos casos con muestras que teníamos nosotros. Lo que también ocurrió en el caso de la erupción del cordón cauche fue que hubo diferentes composiciones según los periodos eruptivos. Inclusive en algún momento hubo bimodalidad de la composición magmática sobre todo después de la segunda erupción, que ocurrió como una semana después de la primera erupción del 2011. Esto es muy interesante y no hay suficientes, hay estudios hechos en Chile sobre la composición inicial, digamos, esta erupción, pero es muy interesante analizar las distintas composiciones de las cenizas depositadas en territorio argentino para hacer una comparación sobre las dispersiones, además, y que están muy bien hechas por el Servicio Meteorológico y por el Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas, el VAC, de dispersión de cenizas día por día, desde el inicio de la erupción. Esto también, día por día, es mucho decir porque esta erupción duró más de 9 meses, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan en la caída durante la erupción de cenizas volcánicas del Puyehue Cordón Cauche. Entonces, los impactos que generan las cenizas volcánicas abarcan una gran área de la vida cotidiana y de la vida de nosotros. Afecta a los ecosistemas, a los alimentos, a la agricultura, a la ganadería, a los suelos, a la infraestructura, al transporte, a la educación, a la energía, a la aeronavegación y a los aeropuertos, al agua de consumo y al agua de riego, a la salud en general. Lo más importante, por lo tanto, es la salud, porque si no, todo lo demás no nos sirve. Acá está un hermoso modelo de dispersión llamado FOL 3D, ideado por Arnaud Folk, es gentileza de Arnaud, de la erupción del volcán Eyjafjallajökull de Islandia. Este modelo muestra la dispersión de cenizas desde el 14 hasta el 20 de abril del 2010 y se puede observar cómo la masa, la columna eruptiva alcanza una dispersión en la pluma de más de 250 toneladas por kilómetro cuadrado. Bueno, esto el efecto y el comienzo de estos estudios
en el 2010 se fundamenta en los grandes efectos o graves efectos que tuvo en la aeronavegación, debido a que más de 30.000 vuelos fueron suspendidos y las empresas de aeronavegación aportaron grandes sumas de dinero a la investigación científica de estas cenizas para poder prevenir a los pilotos y a través de la BAAC, del Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas, que en Argentina tenemos en Buenos Aires uno de los 9 centros que hay en el mundo, muy bien ubicado en Buenos Aires, debido a que Buenos Aires o Argentina es uno de los principales depositarios, digamos, de cenizas volcánicas del mundo. Entonces, a partir de este momento, del 2010, comienzan una profundización en estos estudios. En el gráfico de arriba podemos ver 15 puntos vulnerables a la inyección de cenizas volcánicas en las aeronaves. Las cenizas volcánicas pueden producir, como se puede ver en la simulación que vemos abajo, pueden producir la interrupción de los motores. En este caso, esta simulación fue real, digamos, lo que ocurrió con una aeronave cuando el radar perdió completamente la señal, digamos, y el avión hizo un giro y estuvo a punto de caer, pero el piloto pudo aterrizarlo y no hubo que lamentar víctimas. Hay 3 gráficos acá, pueden ver acá un tema muy interesante, que es por qué, por ejemplo, los aviones, los aeropuertos deben ser limpiados y libres de cenizas, para que no ingrese cenizas volcánicas en las aeronaves. Porque una vez que se encienden los motores del avión, las turbinas alcanzan 600 grados de temperatura en reposo. Y el punto de fusión de un vidrio cualquiera ya está dentro de los 600 grados. De manera de que las cenizas volcánicas que ingresan son inyectadas en la turbina, ya en la velocidad de sostenimiento de un avión, alcanza 800 grados la turbina y puede alcanzar 1200 grados en la temperatura máxima de crucero, de manera de que las cenizas penetran en la zona fría de ingestión de la turbina y quedan en el sector caliente que alcanza estas temperaturas que están en este gráfico, de manera de que se funden y pueden afectar los álabes de la turbina, erosionarlos o inclusive paralizarlos, de manera de que la turbina pierde en ese caso energía y potencia. Ahora podemos ver el impacto en los ecosistemas. Durante un trabajo que se hizo junto con Silvia Fuchs, que trabajaba en ese momento en calidad de aire en Intemín, con ella fuimos a Esquel a analizar los impactos de cenizas volcánicas en la región producida por la erupción del volcán Chaitén en el 2008.
no, fue en 2009, febrero del 2009, pero todavía el volcán continuaba en erupción. Se había iniciado creo que en mayo del 2008. Acá se puede ver, bueno, este es Graham Leonard, que es el director de la Asociación Internacional de Volcanología en el área de la organización de Cities on Volcanoes, los congresos de ciudades en volcanes, que se hace cada 2 o 3 años. Este año se iba a hacer en Grecia, pero bueno, se hará el año que viene, ojalá. Acá se puede ver el impacto que tuvo la caída de cenizas volcánicas y la erupción, no voy a decir las cenizas volcánicas, la erupción del Chaitén. Y lo que se discutía y se trataba de ver era qué era lo que había ocurrido acá para que este bosque quedara como quedó. Y una de las mayores, de la hipótesis más posible haya sido que haya pasado una oleada o bien una lluvia ácida, o las dos, los dos procesos al mismo tiempo. Porque acá también se puede ver cómo la vegetación estaba verde y de pronto algo pasó acá, digamos, y eso no ocurrió, no había habido un incendio. Por otro lado, un incendio no genera estos troncos, hubieran estado carbonizados y hubieran caído los troncos. Esto también se puede ver cuando pasamos por Puyehue, el paso Puyehue, el Zamoré. Acá también podemos ver que hay muchas de estos bosques en este estado. Esto es muy interesante para ver, analizar calidad de aire, ¿no es cierto? Un tema interesante para proyectos futuros. Acá podemos ver, este es Tom Wilson, es un grupo de Nueva Zelanda que fue a estudiar y colaborar del lado argentino, del lado chileno, para ver qué había ocurrido con el medio ambiente, con la infraestructura y con la salud. Este es Peter Baxter, a raíz de la erupción del Chaitén. Esto fue en el 2008. Después, posteriormente, volvimos, yo me fui invitada para colaborar con ellos también en el 2011, por los efectos o los impactos del Puyehue Cordón Cauche. Acá estamos en la zona de, esto fue en Chaitén, cerca del pueblo de Chaitén. Acá también podemos ver lo que ocurrió con la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? El ganado principalmente hubo gran mortandad de ganado básicamente había muchas discusiones, pero principalmente fue por que se alimentaron de cenizas o que quizás encontraban un poquito de pastito, pero terminaban comiendo más cenizas. Pero también se supone que otros efectos que les produjo la muerte eran la ceguera por afecciones oculares con las cenizas y el sobrepeso en el lomo de los animales, de manera que no podían, con las lluvias también, no podían caminar porque les pesaba mucho las cenizas. Porque ingestión de cenizas, bueno, acá vamos a ver también, esta imagen no es muy agradable, pero tenemos acá que estaba probado que, digamos, no se habían alimentado de plantitas las vacas, digamos, habían comido prácticamente cenizas. Bueno, y esto es, sí, antes de llegar a Chaitén, esto es en un pueblo que se llama, muy bonito, que se llama Futaleufú. Los impactos en la infraestructura también que producen las cenizas volcánicas. Esta foto es de la entrada del hotel de la provincia de
que está ubicado en Cabiahue. Esta foto la saqué en el año 2000, que también Mendía, no sé si está acá, estaría buenísimo que estuviera, que el director de Geología Regional en ese momento, me ofreció ir a ver la situación de la erupción del volcán Copahue en el año 2000. Y fue muy impresionante ver la secuencia de cenizas volcánicas y nieve, porque un día estaba completamente blanco y a las 2 horas estaba todo el paisaje negro. Y así hay una foto acá, que es la foto de invitación, que está sacada acá, en donde se puede ver que esto no tiene más de 1 metro y nieve había comenzado más o menos el 1 de julio y esta foto fue sacada el 14 de julio, más o menos 14-15 de julio, de manera de que toda esa secuencia había sido depositada en 14 días. Entonces era muy interesante ver qué era lo que había ocurrido con la erupción. Acá podemos ver la historia de la primera erupción del volcán Copahue en el año 2000. Comenzó con un nivel de cenizas más o menos delgado, luego hubo una nevada, luego otro más, después podemos ver con más detalle en la otra foto. Y luego, ya cuando estábamos nosotros, caía muchísima ceniza. Esta ceniza era completamente negra, pero había muchas partículas de cenizas amarillas que eran de azufre puro, pero eran muy, digamos, por lo menos en este periodo eran basálticas, de composición basáltica. Acá vemos otros impactos, porque lo que queremos mostrar en estas escenas son los impactos en general en la infraestructura, y lo más impactante fue realmente lo que se produjo por el lahar del volcán Chaitén. Y fíjense que todo esto lo podemos considerar cenizas, ¿sí? No se debe considerar, de hecho, en otros países, en Estados Unidos, no se considera las cenizas por el tamaño de grano. Todo esto son lahares de cenizas. Y fíjense la carga que tuvo, la carga, digamos, de fuerza, de energía que tuvo toda esta masa de cemento, prácticamente un cemento líquido que fue desplazando una ciudad entera hasta el mar. Algunas casas quedaron intactas, pero otras, bueno, las que estaban cerca fueron más o menos deformadas y otras fueron arrastradas. Por suerte, bueno, no por suerte, sino por una buena planificación, la ONEMI ordenó la evacuación de 4.000 personas en Chaitén, que eran las que vivían en Chaitén, y no hubo que lamentar ninguna víctima. También acá bueno, esto es en la casa en Bariloche, en la casa que tenía Silvia Huber, la licenciada Silvia Huber, geóloga, colega, que ella vivía en el kilómetro 18 de Bustillo, o sea, y frente prácticamente al Nahuel Huapi. Fue todos los días colectaba cenizas, limpiaba esta mesa y colectaba cenizas para mandarnos, para poder hacer estudios en el Sejemar de estas cenizas volcánicas que caían. Esto fue en el 2011. Los impactos sociales y psicosociales son muy importantes. Nosotros ahora podemos comprender con la cuarentena lo que genera el aislamiento, lo que genera tener que usar barbijo todo el tiempo, y lo que genera también, bueno, las malas decisiones a veces
políticas y que no se puede hacer nada. No me estoy refiriendo a decisiones políticas ahora porque la verdad es que no tengo la menor idea de cuál sería la decisión política que se tomaría en una cuarentena por coronavirus. Pero sí también entiendo, debe entender, nosotros llegamos con este grupo de Nueva Zelanda a Chaitén y vimos una ciudad, la mitad de la ciudad destruida y todas las casas con carteles protestando porque les habían obligado a evacuar. Ahora, si no hubieran evacuado, hubieran muerto. Eso es un punto importante a tener en cuenta. No es para nada mi intención ponerme a favor ni en contra de ni los políticos ni de la población. Pero después tuvimos la suerte de poder hablar con el director de la ONEMI, ya cuando fuimos, fue en el año 2009. Esta población, toda esta gente, eran personas que tenían permiso para estar una hora o unas horas o un día en las casas que habían tenido que dejar, que abandonar, porque habían sido destruidas o semidestruidas. 48 horas antes de que ocurriera el Lahar en el 2008 en Chaitén, la ONEMI, por orden y armados, porque así nos contó, iban casa por casa y les decían que tenían 24 horas para levantar todo lo que podían, pero que no podían llevar grandes equipajes, solamente una valija, y no podían llevar a las mascotas. Y entonces ellos evacuaron y fueron reubicados, muchos pudieron evacuar por su cuenta, pero todos la mayoría tenían que evacuar por agua, porque no, el volcán los flujos habían obstruido los caminos y las rutas para ir hacia el norte. Entonces, todas las naves ofrecieron ayuda para evacuar a la población. Estas imágenes no son de la evacuación. Estas imágenes son 9 meses después, cuando les permitieron a estas personas ir a ver sus casas y tenían que volver con este ferry nuevamente, en este caso este ferry iba a Puerto Madryn. Las protestas eran básicamente porque en muchas casas habían sido, o sea, todas las casas fueron compradas por el Estado. El gobierno les compró las casas y ellos habían podido volver a verlas o a retirar sus cosas. Pero el problema mayor, o uno de los problemas mayores, fue el que dejaron a los perros, a las mascotas, y estas mascotas terminaron siendo un problema porque los niños y los impactos psicológicos fueron muy graves. Bueno, voy a avanzar con esto. Acá entonces podemos ver el volcán Ubinas también afectó, las cenizas volcánicas de la erupción del 2019 afectaron a la Argentina, no sé si recuerdan, en la zona de Salta. Acá vamos a ver rápidamente un mapa de la dispersión de cenizas volcánicas en la Argentina. En el 2015 es solamente un esquema. El 2015 Calbuco, Cordón Caulle el 2011, 2008 Chaitén. ¿Cómo impactan en 2008 el Yaima, Copahue en el 2000 y continúa las erupciones leves del volcán Copahue, en el volcán Lascar también, y 1991 el volcán Hudson, que dio la vuelta al mundo. Sus cenizas llegaron una semana después nuevamente a Chile a través de detectores. 1932 Quizapo. Acá se pueden ver también imágenes
de los imágenes satelitales MODIS, Aqua, Terra, de distintas plumas eruptivas. Acá también se pueden ver hay distintas erupciones, muy grandes todas, la de Hudson, Calbuco, Chaitén, Cordón Cauche y Copahue, que no es una erupción de alto índice de explosividad, pero es continua desde el año 2000. Y bueno, con algunas intermitencias. Acá podemos ver el laboratorio, los trabajos y el equipo de Philips, de microscopía electrónica y microsonda y el trabajo constante de Andrea Romano, que siempre con una sonrisa realmente hemos hecho trabajos y muy lindos y realmente nos hemos divertido mucho con ella mientras trabajábamos. Acá hay muchos más trabajos sobre microscopía electrónica que no voy a profundizar ahora. Esto fue algo muy interesante, esto lo estamos trabajando todavía con Claire Horwell porque es una impregnación de contaminantes atmosféricos en una ceniza volcánica colectada en Bernal. Acá esta imagen ya la habíamos visto. Acá sobre calidad de aire, esto es interesante, estuvimos viendo equipos que habían instalado el grupo de Intemín en Bariloche. Bueno, esta era la imagen que quería mostrarles, que es muy impresionante, de cenizas, una ceniza del volcán Chaitén. Es sumamente aguda y tiene, bueno, tendrá 100 micrones 100 micrones de largo, digamos. Yo quiero destacar que nosotros no podemos ver esas partículas, son invisibles a la vista. Acá tenemos otros equipos que fueron incorporados, son los que utilizan Chile. Acá este es el equipo que estaba en Villa Langostura del CGMAR. Este es el Dust Track, que es un equipo portátil que utiliza Peter Baxter, que mide microgramos por metro cúbico en cualquier lugar y al momento, en 30 segundos, te da la medición. Estos son equipos de medición de agua. Acá también, este es Peter Baxter y este es el director del hospital de Futaleufú, y en la puerta del hospital están los medidores de cenizas volcánicas y gases para medición de calidad de aire. Este chico está en un laboratorio y 2 veces por día tomaba las mediciones de 6 equipos que estaban en la zona de Futaleufú. Acá también está que está en el centro de la plaza de Futaleufú, y daba información a la población y a los ministerios y al Cernagiomín sobre los valores diarios de microgramos por metro cúbico de cenizas volcánicas y de gases también. Y de aguas también medían, contaminación de aguas por cenizas volcánicas. Acá también hicimos un trabajo con Roberto Violante, con una doctoranda de la Universidad de La Plata, sobre el análisis granulométrico y las curvas acumulativas de cenizas volcánicas eruptadas de la erupción creo que es el Cordón Cauche. También acá hay equipos instalados por el CGMAR y bueno, y no sé, acá estaban los filtros que nos mostraban los bomberos que tenían el equipo instalado. Esto fue en marzo del 2012. Bueno, también entonces los efectos de las cenizas volcánicas en la salud respiratoria, como en la piel y en los ojos.
es muy importante tener en cuenta que las cenizas depositadas en suelos y en el agua también lixivian, produciendo cambios en la composición y efectos en los cultivos, en el ganado, en el agua de riego, en el consumo, y en la ingesta y en la nutrición. Es muy importante seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre esos estudios de lixiviación de cenizas volcánicas. Ahora todos los servicios geológicos, inclusive el Oxicori, lo está haciendo permanentemente. Esto es un poco para mostrar cómo nos recuerden que el tamaño de partículas que nosotros estábamos trabajando, y las partículas muy pequeñas pueden ser inhaladas sin que nosotros nos demos cuenta, y pueden ser incorporadas en los pulmones. Entonces, es importante tener en cuenta el uso de barbijos. Esta foto en realidad es para proteger un poco a los niños, pero los niños no tienen en general barbijos adecuados para el tamaño de sus caritas, ¿no es cierto? Acá también es importante tener en cuenta que cuanto ya más, por eso también tener en cuenta lo que significa el PM10 y el PM5, ¿sí? Que es Particulate Matter 10 y 5, que producen impactos inerciales ya en orofaringes y en las vías aéreas de gran calibre. Y luego hay una sedimentación, puede haber una sedimentación gravitacional y afectar las vías aéreas pequeñas y los alvéolos pulmonares. También tener en cuenta que la capacidad pulmonar de un niño es equivalente al 25% de la de un adulto. La Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Civil El Ágora, en esos momentos nos unimos a ellos con un grupo de colegas, y también con la visita de Peter Baxter del IVHHN, que es la Asociación Internacional de Prevención en la Salud por erupciones volcánicas. Hicieron colaboraciones muy interesantes para enseñarnos cómo es que existen las buenas prácticas en esto. Acá esto un poquito ya lo habíamos visto, estas cenizas, y también ver cómo pueden las partículas incorporarse dentro de las vesículas. Esto fue en la ciudad de Esquel. Fíjense la nubosidad que hay acá, no es nube, sino que son cenizas volcánicas. Los efectos acá que generaron como una cementación de toda la superficie una vez que cayeron las cenizas, y la turbidez del agua que se ve en la, digamos, toxicidad, que puedan generar toxicidad en el agua. Acá vemos más partículas más pequeñas dentro de las vesículas. Acá vamos a... en el año 2018 fui invitada a una reunión sobre talleres de erupciones volcánicas y cenizas volcánicas y salud respiratoria en Washington, y a partir de ese momento se incorporó en forma de protocolo internacional la obligación de distribución de barbijos para las poblaciones afectadas por cenizas volcánicas. En esa reunión tuve el gusto de estar con médicos de muchos países latinoamericanos, y poder traducir también algunos mensajes de Claire Horwell, que es la especialista en temas de cenizas volcánicas y impactos para la salud. A partir de ese momento salieron los dos protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre lixiviación y lixiviación de cenizas volcánicas, formas de realizarlos en laboratorios de química,
y también los protocolos de uso de barbijos y impactos que pudieran tener en la salud respiratoria. Bueno, ahora quedan poco tiempo. Acá hay algunos de los trabajos que hicimos también en acuerdos con el CEGEMAR y con la Universidad de Buenos Aires, el departamento de la Facultad de Física, y un proyecto CONICET sobre las cenizas volcánicas en la zona de Yancanelo del volcán Quizapu. Estas son las que pueden ver acá, y los estudios que hicimos de rayos X, geológicos, de campo. También, bueno, acá también hicimos estudios de cenizas volcánicas del volcán Hudson en distintos puntos. También acá podemos ver un mapa isopáquico de cenizas del volcán Peteroa y cómo se debe hacer en función a los tamaños y mejor dicho, a los espesores de cenizas volcánicas depositadas a partir de cada erupción. Esos mapas deberían hacerse para todas las erupciones, ese tipo de mapas. Bueno, acá vemos también esto, perdón, que acá está, más cenizas, acá se ve mejor las cenizas tan aciculares del volcán Chaitén. Podrían ser cristobalitas, pero no tenemos la confirmación. Bueno, la erupción, ahora voy a ir muy rápidamente. Estos son parte también de estudios realizados en zonas. Este es el mapa isopáquico de un geólogo inglés, y un trabajo que realizaron también el INTA con también un trabajo muy interesante que hizo hace poco Augusto con otros colaboradores y Bonadona sobre la dispersión en la zona de Villa Angostura, desde Puyehue hasta la zona de Jacobasi. También hay que destacar, estas son microfotografías de la doctora Silvia Lagorio, realizadas en la Dirección de Geología Regional del CEGEMAR, que son del volcán Corroncaulle, y acá también se pueden ver algunas trizas, y esto fue muy útil para ver y distinguir y comparar estudios entre el microscopio Leica, estereoscópico, microscopio petrográfico y microscopio electrónico. Es muy interesante ver cómo en forma integral todos los materiales. Acá también podemos ver esto del microscopio petrográfico, también por Elizabeth Rodríguez, que trabaja en el área de petróleo. Nos hizo algunos estudios. Es muy difícil hacer petrografía, cortes petrográficos de cenizas volcánicas. Es muy difícil. Hay pocos técnicos que sepan hacer esas técnicas, y uno de ellos trabaja en petróleo, bueno, ahora en el ITEC. Así que estaría muy bueno hacer algunos cortes petrográficos de algunas cenizas. Bueno, esta es una imagen de la erupción del año 2000 de Copahue, y también quiero destacar la importancia de continuar haciendo estudios en la zona, porque desde el año 2000 las cenizas y los piroclastos del volcán Copahue siguen colmatando los valles y el delta que sale hacia el lago del Agrio, y esto puede generar algunos inconvenientes, como por ejemplo el avance del delta del Agrio y algunas zonas de grietas y fracturas, que es necesario continuar estudiando la dinámica geomorfológica, que con la licenciada Karina Rodríguez de
de la Dirección de Geología Regional hemos hecho 2 o 3 trabajitos ya presentados en congresos y con el licenciado Fouquet también hemos presentado un trabajo sobre la peligrosidad geológica del área volcánica de toda la región. Toda la región del campo volcánico de Copahue tiene en estos últimos 20 años, esos son palabras de Barekamp, lo que voy a decir, ha comenzado un estado de inestabilidad, de desequilibrio que se manifiesta en la geoquímica de la región, en los estudios hídricos más que nada, porque toda la región tiene mucha agua y contiene muchas variaciones temporales en el tema de geotermal, volcánico e hídrico. Es un sistema sumamente complejo que es muy importante continuar estudiándolo. Hay más de 10.000 turistas que llegan por año a esa región y realmente es un tema que me parece que va a necesitar mucho estudio y mucho estudio experto también. Estas son fue en el año 2000 en Cabiahue, las cenizas que iban cayendo y la evacuación inmediata de toda la población, porque era muy complicado cómo se estaban poniendo los caminos, sobre todo porque nevaba y se derretía al mismo tiempo, porque las cenizas calientes continuaban cayendo. Estas son algunas de las imágenes del año 2000 que realmente me impactó, por eso es que tengo tantas imágenes. Y esta es esta fotografía reciente de este fotógrafo que ahora no sé si anote el nombre, pero lo había destacado porque me regaló la foto. Acá está, Diego Melli Lazzarini, sacada el 17 de junio, hace 4 días. Bueno, acá también tenemos otros estudios de la erupción del Copahue, ya del 2012, 2014, hubo evacuaciones. Y acá también el contraste en el trabajo que hicimos en la zona de la región de Comayo, la evaluación geológica de amenazas de remoción en masa, porque hubo una especie de lahar secundario después de una lluvia torrencial que prácticamente destruyó la ciudad de Comayo. Y Sofía, mi hija, fue y sacó más de 200 fotos que están supongo que en el repositorio de SEGEMAR, que fueron entregadas a la Dirección de Geología Regional y Geología Ambiental también. Bueno, y también esta foto es interesante porque Vialidad Nacional tuvo que rehacer el camino por estos lahares que habían. Es increíble que haya habido un lahar secundario en una zona que está a más de 300 kilómetros del volcán, pero esto les puedo asegurar que era pura ceniza. Bueno, acá tenemos en la oficina tenemos un microscopio estereoscópico, Leica, es EZ4, que es muy interesante para sacar fotografías, microfotografías de distintos ángulos con unas LEDs que tienen luz transmitida y luz reflejada, para sacar distintos ángulos de cenizas volcánicas. Es muy útil. También se pueden sacar microfotografías de fósiles, por ejemplo, de microfósiles. Y también, bueno, estuve hablando con Ferposi de esto, para hacer que puedan ser utilizado este microscopio estereoscópico para tener microfotografías para la base de datos. Eso va a ser un tema muy interesante para utilizar, así que ojalá podamos usar el microscopio lo antes posible.
Bueno, esto fue la erupción del volcán Calbuco, no quiero dejarlo atrás porque fue solamente 2 días de erupción, pero fue increíble el efecto que produjo en la zona de Junín de los Andes, donde justamente Fernanda Haddad, una doctora que había trabajado junto con nosotros y con Peter Baxter, ahora se retiró, pero como directora de epidemiología de Junín de los Andes, de toda la zona, desde San Martín de los Andes hasta la zona de Luminé. Bueno, esta microfotografía que la sacamos con Andrea, nos quedamos muy impresionadas. Esto es titanomagnetita. Estas cenizas del Calbuco tienen muy alto contenido en hierro y en titanio, pero muy alto contenido. Nos quedamos muy impresionadas con estos valores y también lo manifestamos a otra médica, Claudia Bamonde, que se quedó muy preocupada con este tema porque digamos, los efectos de hierro y el titanio pueden producir cambios en en la química y también en efectos bioquímicos. Hay algunos trabajos también de la Universidad de Comahue, que no tuve tiempo ahora de incorporarlos, pero de algunos biólogos que están estudiando efectos sobre insectos y también efectos insecticidas, algo positivo de las cenizas volcánicas que generaron muertes de algunos insectos que eran nocivos para la salud o para los cultivos sobre todo. Así que bueno, quizás hay algo positivo en todo esto. Esto fueron cenizas que colectó el hijo de Silvia Huber, que es andinista. Silvia Huber es una geóloga, ya dije, que ahora vive en Cerro Catedral, en Villa Catedral, y en el año 2015, un mes después de la erupción del Calbuco, se produjo un lahar, o hubo un flujo, una gran crecida, ellos no lo llamaban lahar, que destruyó un hotel. El hotel que sale de donde está el puentecito y es para el ascenso a la pista de esquí. Y como fue tan cercano ese flujo a la erupción del Calbuco, yo le pedí a Silvia que colectara algunas muestras del depósito que había quedado, porque a su vez arrastró la cisterna y rompió el puente, y entró en ese alud, digamos, en la Villa Catedral. Entonces tenemos muchas muestras de esas cenizas y las analizamos por microscopio electrónico y encontramos, mejor dicho, no estábamos seguras que fueran cenizas, pero se colectaron esas muestras, inclusive algunas dentro del living o del salón principal del hotel que habían entrado ese alud adentro de esa sala. Y nos encontramos con cenizas volcánicas, o sea, ese alud o ese lahar se produjo por la acumulación de las cenizas volcánicas en el Cerro Catedral. Sería muy interesante hacer mayores estudios para comprobar, para demostrarlo, y además hicimos un trabajo que publicamos en un congreso con Silvia en Perú, pero además es interesante ver cuál es la dinámica geomorfológica o hidrogeomorfológica de ese arroyo,
para futuras crecidas, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir nuevamente, ese hotel fue reconstruido, pero no fue cambiado de lugar, o sea, está en un lugar que está frente a ese puente y a esa salida de ese arroyo que viene desde más de 1000 metros arriba, ¿no? Así que bueno, es interesante esto. Acá se hicieron más estudios que los hizo el laboratorio de química de Intemín con el doctor Crubelati y también el licenciado Guillermo Cosi, que nos hizo estudios de rayos X de estas cenizas de laboratorio de la erupción del volcán Calbuco. Bueno, también acá tenemos más, fíjense, el tamaño de estas partículas que están dentro de las vesículas. Estas partículas en este momento están en dispersión, digamos, y no entraron dentro de los suelos de las zonas depositadas. Todas estas partículas, toda esta información será subida a la base de datos de cenizas volcánicas del SEGEMAR. Bueno, entonces ya creo que voy a ir avanzando para que Sí, adelantando un Elizabeth, poco. Sí, Elizabeth, gracias. Ya voy no, terminando. sí, porque digamos no queda tiempo para que te hagan preguntas. Perfecto, en 5 minutos menos termino. Ok. Entonces quiero también informar sobre la importancia de geoética en esto. Yo, formo parte de una representación de la IAPG, que es la Asociación Internacional de Geoética, de Promoción de la Geoética, y quiero a partir de ahora, en esta presentación, bueno, tratar de sumar más trabajos y implementación y trabajos, digamos, y publicaciones relacionadas con la geoética en el SEGEMAR y en nuestro país para trabajar en forma conjunta. Las sugerencias y las conclusiones las voy a decir, no las voy a leer, son generar un semáforo de cenizas volcánicas para prevención de cenizas volcánicas. Estos son trabajos que hice, bueno, en el SEGEMAR anteriormente, que también aquí ocurrió durante la realización de este mapa, la hoja geológica Andacollo, la erupción del año 2000 del volcán Copahue. También trabajos que se fueron realizando, la hoja Volcán Santa María, que está ahí a punto de salir. Muchos trabajos y muchos agradecimientos a todos ustedes y principalmente bueno, a los organizadores, y a Alejandra Tejedo, que es la directora de Geología Ambiental, por permitirme dar esta presentación.